El zumbido de Nueva York era una bestia constante, un monstruo de 1000 voces compuesto por sirenas, bocinas y el murmullo incesante de 8 millones de almas. Dentro del aséptico rascacielos de cristal y acero de la revista Global Voyager, Mateo Vargas sentía ese zumbido no como energía, sino como un ruido blanco que ahogaba su inspiración. A sus 45 años, Mateo era uno de los periodistas de viajes más respetados de su generación. Había cenado con jeques en el desierto, navegado por los fiordos de Noruega bajo la aurora boreal y rastreado al esquivo leopardo de las nieves en el Himalaya. Su pasaporte era un grueso libreto de sellos exóticos, y su mente, un archivo de paisajes y rostros. Sin embargo, últimamente, sentía el peso del cinismo. Los destinos se volvían intercambiables, las historias, predecibles. Otro resort de lujo con una piscina infinita, otra ciudad, vibrante, con un barrio bohemio. El mundo, temía, se estaba quedando sin sorpresas. Estaba a punto de cerrar su portátil, resignado a escribir un artículo anodino sobre las 10 mejores playas del Caribe por enésima vez, cuando un correo electrónico con el asunto, urgente, cifras de turismo 2024, Perú, captó su atención. Era de la división de análisis de datos de la revista. Por lo general, estos informes eran secos, una colección de porcentajes y gráficos que rara vez contaban una historia. Pero esta vez fue diferente. Mateo abrió el archivo adjunto y sus ojos, acostumbrados a escanear rápidamente, se detuvieron en seco. Se inclinó hacia la pantalla, el zumbido de la ciudad se desvaneció por completo. Perú supera los 4.5 millones de turistas internacionales en 2024, sobrepasando el récord histórico prepandemia. Un logro notable, sin duda. Una recuperación en V que muchas naciones anhelaban. Pero no era eso lo que le había paralizado. Siguió leyendo, sus dedos trazando las líneas de una tabla comparativa de nacionalidades. Y entonces lo vio. Un dato tan inverosímil, tan desproporcionado, que tuvo que quitarse las gafas y limpiar los cristales, como si un simple borrón pudiera ser el culpable de tal anomalía. El informe citaba una encuesta cruzada con datos de la Cámara de Comercio de Santiago y el Ministerio de Turismo de Perú. La conclusión era lapidaria. Se estimaba que 1 de cada 5 chilenos había visitado Perú en algún momento de su vida. 1 de cada 5. Mateo se recostó en su silla, dejando escapar un silbido bajo. Hizo el cálculo mentalmente. Si salía a una calle de Santiago y le preguntaba a 5 personas al azar, una de ellas, estadísticamente, tendría una historia que contar sobre el Machu Picchu, un recuerdo del sabor del ceviche en Lima o la sensación del aire enrarecido de Cusco. Era una cifra que desafiaba la lógica del turismo global. Ni los alemanes con su amor por Mallorca, ni los estadounidenses con su predilección por Cancún, alcanzaban una penetración cultural tan profunda y concentrada. ¿Era un error? Revisó la fuente, las notas al pie, la metodología. Todo parecía sólido. ¿Qué está pasando en Perú?, murmuró para sí mismo. No era solo la recuperación económica, no era solo el tipo de cambio favorable del sol peruano frente al dólar o al peso chileno, aunque sin duda ayudaba. Tenía que haber algo más. Una corriente subterránea, una conexión magnética que no aparecía en los informes económicos. En ese instante, el cínico veterano desapareció y en su lugar resurgió el joven periodista que una vez se maravilló ante el mundo, el que creía que las mejores historias no estaban en las cifras, sino en las pasiones humanas que las impulsaban. Sin pensarlo 2 veces, se levantó y caminó con paso decidido hacia la oficina de su editora en jefe, una mujer formidable llamada Eleanor Vance, cuya aprobación era tan difícil de conseguir como una entrevista con un monje ermitaño. Pero Mateo no llevaba una propuesta, llevaba una certeza. Eleanor, dijo, apoyando el informe impreso sobre su escritorio de caoba. Creo que he encontrado la historia. No se trata solo de números. Se trata de por qué una nación entera parece estar enamorada de su vecino. Quiero ir a Chile primero, y luego a Perú. Quiero saber si esto es real. Eleanor levantó una ceja, examinó el papel y luego clavó su mirada en Mateo. Vio en sus ojos una chispa que no había visto en años. Una sonrisa casi imperceptible se dibujó en sus labios. Consigue las pruebas, Mateo. Tráeme el corazón de esa estadística. Así comenzó el viaje de Mateo, no en busca de un destino, sino del alma de un fenómeno. Un proyecto para descubrir por qué, en un mundo saturado de opciones, un pequeño país sudamericano se había convertido en la tierra prometida para toda una nación vecina. Antes de embarcarse, Mateo dedicó días a una inmersión profunda en el océano de datos. No se conformó con el informe inicial.
recopiló estadísticas del Banco Central de Reserva del Perú, informes de PROMPERÚ, análisis de mercado de gremios turísticos chilenos y devoró docenas de artículos en medios de comunicación de ambos países. Las cifras, vistas en conjunto, pintaban un cuadro aún más asombroso. El turista chileno no era un visitante promedio, era un devoto. El gasto promedio era más alto, la estadía más larga y, sobre todo, el índice de repetición era extraordinario. No era un viaje de una sola vez, para muchos, era una peregrinación recurrente. El análisis inicial de Mateo identificó dos catalizadores evidentes. El primero, la economía. El sol peruano, estable pero más débil en comparación con el dólar, convertía a Perú en un destino donde el lujo era accesible. Un viajero chileno podía disfrutar de una gastronomía de clase mundial, hoteles boutique y experiencias únicas por una fracción de lo que costaría en Europa o Norteamérica. Pero como un buen detective, Mateo sabía que el dinero solo explica él, como, no él, ¿por qué? El segundo catalizador era el poder innegable de las redes sociales. Instagram, TikTok y YouTube estaban inundados de imágenes peruanas. Un reel de un influencer probando un ceviche fresco frente al Pacífico en Barranco podía acumular millones de vistas en una tarde. Un dron sobrevolando las líneas de Nazca al amanecer, un video del lapso de tiempo de las nubes disipándose para revelar el Huayna Picchu, el colorido vibrante del mercado de Pisac. Cada publicación era una postal digital que viajaba a la velocidad de la luz, creando un deseo colectivo, un anhelo viral. Mensajes como, no quiero volver, la mejor comida de mi vida, este lugar es mágico, tienen que venir, se convertían en un eco que atraía a nuevas oleadas de viajeros. Pero incluso sumando estos factores, la ecuación no cuadraba. Algo más profundo, más arraigado, tenía que estar en juego. Mateo sentía que estaba viendo solo la superficie de un océano. Para entender sus profundidades, tenía que sumergirse. Su primer destino, Santiago de Chile. El avión descendió sobre un valle enmarcado por la majestuosa e imponente cordillera de los Andes, sus picos nevados brillando bajo el sol de la tarde. Santiago se desplegaba abajo, una metrópolis moderna y ordenada. Desde el aire, parecía un mundo aparte de las imágenes místicas y ancestrales que asociaba con Perú. Al llegar al aeropuerto Arturo Merino Benítez, lo recibió Sofía, una coordinadora local que había contratado. Era una joven chilena de unos 30 años, eficiente y de hablar rápido, salpicando sus frases con el característico po. Así que vienes a averiguar por qué todos mis amigos se la pasan en Perú, dijo con una sonrisa cómplice mientras se dirigían a la ciudad. Te advierto que la respuesta puede ser más simple y más compleja de lo que crees. Mateo decidió comenzar su investigación de campo en el corazón bohemio y cultural de Santiago, el barrio Lastarria. Con sus calles adoquinadas, cafés con terrazas, librerías independientes y centros culturales, era el lugar perfecto para encontrar un espectro diverso de la sociedad santiaguina. Se instaló en una mesa exterior del Café del Trovador, pidió un cortado y simplemente observó. Su primera conversación fue con una pareja joven, Javier y Camila, ambos arquitectos de 20 años. Vestían con una elegancia casual, y sus manos se entrelazaban sobre la mesa. Cuando Mateo les preguntó, con la simpleza de un turista curioso, ¿han visitado Perú? Ambos se miraron y sonrieron al unísono. Claro que sí, respondió Javier de inmediato. Fuimos el año pasado para nuestra luna de miel. Camila asintió con entusiasmo. Fue increíble. Íbamos por Machu Picchu, como todos, pero lo que nos llevamos fue todo lo demás. Cusco es una ciudad que te habla. Caminas por esas calles y sientes el peso de la historia bajo tus pies. Las paredes incas, perfectas, y sobre ellas, las casonas coloniales. Es como ver dos mundos. Dos almas, en una sola piedra. Y la gente, añadió Javier. Una calidez distinta. En el mercado de San Pedro, una señora nos vio tiritando de frío y, sin que le dijéramos nada, nos sirvió un mate de coca caliente. Para el soroche, papacito, nos dijo. Esos pequeños gestos. Eso no sale en las guías turísticas. Es algo que te llevas en el corazón. Hablaron durante media hora, describiendo los colores de la montaña de 7 colores, el sabor de un lomo saltado perfectamente jugoso en un pequeño restaurante cusqueño y la paz sobrecogedora del Valle Sagrado. Más tarde, Mateo se trasladó al distrito financiero, conocido coloquialmente como Sanatán, un enclave de rascacielos de vidrio que albergaba las sedes de las grandes corporaciones. Allí, en un elegante café, abordó a un hombre de unos 50 años en un traje impecable. Se presentó como Ricardo, un gerente de finanzas. ¿Perú?
Por supuesto, dijo Ricardo con la seguridad de un hombre acostumbrado a tomar decisiones. Voy al menos 3 veces al año. 2 por negocios, a Lima, y 1 por placer con mi familia. Mateo esperaba una respuesta centrada en la economía o las oportunidades de inversión, pero Ricardo lo sorprendió. Lima es, sin lugar a dudas, la capital gastronómica de las Américas. Lo que han hecho con su cocina es una revolución. La fusión Nikkei, la chifa. Es una sofisticación que compite con París o Tokio. Llevo a mis clientes internacionales a cenar a Maído o a Central. Y sus mentes explotan. Cierro más tratos con un buen tiradito que con una presentación de PowerPoint. Pero cuando voy con mi familia, continuó, su tono volviéndose más cálido, nos escapamos a la Amazonía. Iquitos, la Reserva Nacional Pacaya-Samiria. Navegar por el río, escuchar los sonidos de la selva por la noche. Ver delfines rosados. Es desconectarse del mundo para reconectarse con lo esencial. Perú te ofrece esa dualidad. La máxima modernidad y la naturaleza más pura y salvaje. Pocos países en el mundo tienen esa riqueza. Durante los siguientes 2 días, Mateo repitió el ejercicio en diferentes partes de la ciudad. Entrevistó a un total de 20 personas al azar. Los resultados fueron abrumadores, superando incluso las estadísticas oficiales. De los 20, 17 habían estado en Perú. 17. Un 85%. Y casi todos eran visitantes múltiples. Una estudiante universitaria que ahorró durante un año para hacer el camino del Inca. Una familia que hablaba con devoción de las Islas Ballestas y los leones marinos. Un jubilado que había cumplido el sueño de su vida al sobrevolar las líneas de Nazca. La estadística había cobrado vida. Ya no era un número frío en un informe. Era el brillo en los ojos de Camila, la convicción en la voz de Ricardo, el entusiasmo del estudiante. El amor de los chilenos por Perú era una colección de historias personales, de momentos imborrables. Para obtener una perspectiva profesional, Mateo concertó una cita con Isabella Rojas, directora de Andy's Travel, una de las agencias de viajes más antiguas y prestigiosas de Santiago, especializada en Sudamérica. Isabella era una mujer de unos 60 años, con una energía contagiosa y un conocimiento enciclopédico del turismo regional. Su oficina estaba decorada con textiles peruanos, cerámicas de chulucanas y fotografías en blanco y negro del Cusco de los años 70. Mateo, lo que estás presenciando no es una moda, es la culminación de décadas, explicó mientras le servía un café. Cuando empecé en este negocio, Perú era un destino para mochileros y aventureros intrépidos. El turismo era incipiente. Pero en los últimos 20 años, ha habido una transformación milagrosa. Perú invirtió en infraestructura, sí, pero lo más importante es que invirtieron en su identidad. Sacó un folleto antiguo, de los años 90. Las imágenes eran genéricas, Machu Picchu, una llama, un mapa. Luego, puso a su lado un catálogo actual. Era grueso, impreso en papel de alta calidad. La portada no era Machu Picchu, sino un plato de ceviche espectacularmente presentado, una explosión de colores y texturas. ¿Ves la diferencia?, preguntó Isabella. Dejaron de vender solo una ruina inca y empezaron a ofrecer una experiencia cultural completa. La gastronomía fue la puerta de entrada. Se ganaron el estómago del mundo, y a través de él, mostraron su alma. La gente venía por la comida y se quedaba por la historia, por la calidez de su pueblo. Por su riqueza milenaria. Isabella describió a Perú como un continente en miniatura. En un solo viaje puedes estar en la costa desértica, subir a los Andes a más de 4,000 metros y luego descender a la selva amazónica. Tienes aventura, cultura, historia, relax y la mejor comida del planeta. ¿Qué otro país te da todo eso a solo 3 horas de vuelo? Para los chilenos. Es el patio trasero más exótico y fascinante que podríamos desear. Es familiar y a la vez, infinitamente sorprendente. Es chévere, como dicen ellos. Mateo salió de la oficina de Isabella con la certeza de que su investigación en Chile estaba completa. Había confirmado la estadística, pero más importante aún, había comenzado a entender las emociones que la impulsaban. Ahora, tenía que ir a la fuente. Tenía que experimentar Perú por sí mismo, no como un turista, sino como un peregrino en busca de la esencia de ese encanto irresistible. Reservó un vuelo a Lima, el corazón palpitante de esa revolución cultural y gastronómica. El descenso a Lima fue un contraste surrealista. En lugar de los picos andinos de Santiago,
El avión sobrevoló un vasto desierto que se encontraba abruptamente con el Océano Pacífico, una franja de tierra ocre besada por una neblina persistente conocida como la Garúa. El Aeropuerto Internacional Jorge Chávez bullía de actividad, una torre de Babel de idiomas y acentos. Mateo sintió una energía diferente en el aire, un caos vibrante, una mezcla de historia antigua y modernidad apresurada. Se instaló en el distrito de Miraflores, un barrio elegante y seguro con acantilados que se asomaban al mar. Su primera misión era clara: sumergirse en la escena gastronómica. Siguiendo la recomendación de Ricardo, el financiero de Santiago, había conseguido, con meses de antelación, una reserva en Joye, el restaurante de la chef Pía León, reconocida como la mejor chef femenina del mundo. La experiencia fue más allá de una simple cena, fue un viaje sensorial a través de los ecosistemas de Perú. Cada plato era una obra de arte, utilizando ingredientes que Mateo nunca había oído nombrar: cusuro, una cianobacteria de las lagunas andinas; paico, una hierba aromática de la selva, y una variedad de tubérculos de colores imposibles. La comida no solo era deliciosa, era una narrativa, una lección de geografía y biología servida en un plato. Pía León se acercó a su mesa por un momento, y Mateo aprovechó para preguntarle sobre el boom gastronómico. No es un boom, es un redescubrimiento, corrigió ella con una sonrisa amable pero firme. Los sabores siempre estuvieron aquí. La biodiversidad, la riqueza de nuestros productos. Lo que hicimos fue mirar hacia adentro, valorar lo nuestro, la cocina de la abuela. Los ingredientes del pequeño productor en los Andes o en la Amazonía. Dejamos de mirar a Europa y empezamos a sentirnos orgullosos de nuestra despensa. Y esa honestidad, esa autenticidad, es lo que el mundo entero, y especialmente nuestros vecinos, han sabido apreciar. Con el paladar aún maravillado, Mateo se dirigió a Cusco. El cambio fue inmediato y drástico. Al salir del avión, el aire fino y frío de los 3.400 metros de altitud le golpeó el rostro y le robó el aliento. El sol brillaba con una intensidad distinta, y el cielo era de un azul profundo que parecía irreal. La ciudad era un tesoro. Calles estrechas y empedradas, flanqueadas por muros incas de una precisión asombrosa sobre los que se levantaban balcones de madera coloniales. En la plaza de armas, rodeada de iglesias barrocas y portales de arcos, el presente y el pasado convivían en una armonía fascinante. Para profundizar en el aspecto histórico y cultural, Mateo había concertado una reunión con el doctor Alejandro Quispe, un respetado historiador y antropólogo de la Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco. Se encontraron en una pequeña cafetería con vistas a la Piedra de los 12 Ángulos. El doctor Quispe era un hombre de ascendencia quechua, de rostro surcado por arrugas que parecían mapas de la tierra que tanto amaba. Señor Vargas, usted busca entender por qué la gente viene a Perú, comenzó el doctor, sorbiendo un mate de coca. Creen que vienen a ver piedras, a tomarse una foto en Machu Picchu. Pero lo que realmente buscan, aunque no lo sepan, es una conexión. En un mundo cada vez más digital y desconectado, este lugar ofrece un ancla a algo real, algo milenario. Explicó que el imperio inca, el Tahuantinsuyo, no fue solo una hazaña de ingeniería, sino una cosmovisión. Conceptos como el ainos, la reciprocidad, o el profundo respeto por la Pachamama, la Madre Tierra, no son piezas de museo. Siguen vivos en las comunidades, en la forma en que un campesino cultiva su tierra, en la hospitalidad que se le ofrece al viajero. El turista moderno, especialmente el latinoamericano, siente esa energía. Reconoce una raíz compartida, una herencia que trasciende las fronteras modernas que se dibujaron hace apenas 200 años. Machu Picchu no es solo una ciudadela, continuó el doctor Quispe, su voz cargada de pasión. Es un testimonio de lo que el ser humano puede lograr en armonía con la naturaleza. Es un símbolo de resiliencia. Un pueblo que, a pesar de la conquista y las dificultades, ha sabido preservar su identidad, su lengua, sus tradiciones. Cuando un visitante chileno, argentino o colombiano viene aquí, no solo ve la historia de Perú, ve un reflejo de la grandeza de nuestro continente. Y eso, señor Vargas, es un atractivo mucho más poderoso que cualquier campaña de marketing. Los días siguientes, Mateo se perdió en Cusco y el Valle Sagrado. Habló con artesanos en el mercado de Chinchero, cuyas manos tejían la historia de sus ancestros en textiles de colores vibrantes. Compartió un almuerzo sencillo con una familia en Ollantaytambo, que le enseñó a preparar pachamanca, cocinando carnes y vegetales bajo tierra con piedras calientes. Y finalmente, tomó el tren a Aguas Calientes y, al amanecer del día siguiente, subió a Machu Picchu. Cuando las primeras luces del sol iluminaron la ciudadela sagrada, disipando la niebla y revelando su esplendor, Mateo comprendió.
No había palabras, ni fotografías, ni videos que pudieran capturar la sensación. Era una mezcla de asombro, humildad y una profunda paz. Entendió por qué la gente lloraba al llegar, por qué regresaban una y otra vez. No era solo un lugar, era un estado del alma. Su viaje concluyó de vuelta en Lima, en el distrito bohemio y artístico de Barranco. Se sentó en un café en el borde del acantilado, con el puente de los suspiros a sus espaldas y el Pacífico extendiéndose hasta el infinito. Abrió su portátil, la pantalla en blanco ya no le parecía una amenaza, sino una invitación. El zumbido de Nueva York parecía pertenecer a otra vida. Aquí, el único sonido era el murmullo de las olas rompiendo suavemente abajo y el eco de las conversaciones y las risas de los limeños disfrutando de la tarde. Mateo reflexionó sobre su odisea. Había llegado buscando una explicación para una estadística y se marchaba con una historia sobre lazos humanos. La relación entre Chile y Perú era compleja, con cicatrices históricas, pero el turismo se había convertido en un puente, una forma de redescubrirse y admirarse mutuamente. Los chilenos no viajaban a Perú como extranjeros, sino como primos que visitan la casa de la rama más fascinante y sabia de la familia. Se dio cuenta de que Perú no había conquistado el corazón de nadie. Simplemente había abierto sus puertas y mostrado su alma, con sus cicatrices, sus colores, sus sabores y su riqueza milenaria. Y sus vecinos, y el resto del mundo, estaban respondiendo a esa invitación con una gratitud abrumadora. Con una claridad que no había sentido en años, Mateo Vargas comenzó a escribir las primeras líneas de su artículo, el titular ya claro en su mente, el secreto mejor guardado de los Andes, cómo Perú se convirtió en el alma gemela de una nación. En el mundo del turismo, tecleó, a menudo buscamos lo nuevo, lo exótico, lo lejano. Pero la historia de amor más profunda y sorprendente del planeta no se está escribiendo a través de océanos, sino a través de una cordillera. Ocurre entre dos vecinos que, al mirarse de nuevo, han descubierto no solo paisajes impresionantes y sabores inolvidables, sino también un espejo de su propia historia y un futuro compartido. Esta no es la historia de un destino, sino de un reencuentro.